Te invito a que comencemos nuestra devoción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es un día muy especial, es el fin de semana, el domingo de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, primero para los discípulos de Jesús y después para todos nosotros, por supuesto. Que el Espíritu Santo nos dé las ganas y la capacidad de perdonar a quienes nos ofenden. Te invito a que el día de hoy tratemos acerca del perdón de nuestra parte hacia aquellos que pecaron en contra nuestra. ¿Cuánto nos cuesta perdonar realmente? En la Biblia hay muchos ejemplos acerca del perdón al prójimo y al hermano en la fe. Quizás el más conocido sean las palabras de Jesús en la parábola del Hijo Pródigo. En esa queda clarísimo que Dios nos perdona absolutamente todos nuestros pecados, por más grandes que sean, pero a nosotros nos cuesta perdonar cosas a veces insignificantes y que no tienen mucho sentido. Te invito a que el día de hoy leamos la parábola de los dos deudores en San Mateo 18, del 23 al 35, donde vamos a encontrar cosas muy lindas para poner en práctica también nosotros. Las palabras de Jesús, según el Evangelio de San Mateo, dicen así: los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas, y comenzando a hacer las cuentas con sus siervos, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo tuvo misericordia y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue, lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y le contaron a su señor lo sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hasta aquí la palabra de Dios de este texto riquísimo del Santo Evangelio según San Mateo. Los dos deudores, en este caso la versión de la Biblia Reina Valera, que me gusta mucho, porque es una traducción literal del hebreo y del griego, con la cual vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. Los protagonistas de la historia del perdón son tres: el rey, el primer deudor, que le debía al rey o a su señor 10.000 talentos, y un segundo deudor que le debía al primer deudor 100 denarios. Ambos suplican de la misma manera: tené paciencia conmigo que te lo voy a pagar todo. ¿Pero cuánto debían? Uno debía 10.000 talentos y otro debía 100 denarios. ¿Cuánto sería eso en dinero de hoy en día? Vamos a ver que la diferencia es muy importante. Un denario era una pequeña moneda de plata que pesaba entre 2 y 4 gramos. Y la Biblia nos dice que era el equivalente al sueldo de una persona que trabajaba en el campo por un día, por una jornada. Pero por otro lado, un talento era una moneda mucho más grande en dimensiones y en peso, y la misma equivalía a 6.000 denarios. Así como un denario equivalía a un día de trabajo en el campo, un talento equivalía
a 6.000 días de trabajo o a 16 años y medio de trabajo. Para que tengamos una noción, podemos decir que esta moneda era un denario, una moneda de entre 2 y 4 gramos de plata, que era el sueldo de un día de trabajo en el campo. Por otro lado, esta fuente que te muestro aquí era el equivalente en tamaño a un talento. Era una moneda de entre 25 y 33 kilos, que podía ser de plata o podía ser de oro. Obviamente estas monedas no se llevaban en el bolsillo, sino que se usaban para las grandes transacciones comerciales de la época. Volviendo a la palabra de Dios, entonces, el primer deudor, el que debía 10.000 talentos, debía muchísimo dinero, es decir, aproximadamente 164.000 años de trabajo. Y el segundo deudor, que debía solamente 100 denarios, debía aproximadamente 100 días de trabajo. El deudor que más debía fue perdonado por el rey en su gran misericordia. Tenía una deuda impagable, sin embargo el rey lo perdonó. Su consiervo, que le debía a este primer deudor una suma insignificante, no fue perdonado por él mismo. Si querés podés buscar en la parte de atrás de tu Biblia o de tu Nuevo Testamento la tabla de pesos, de medidas y de monedas de la época de nuestro Señor Jesús. Aquí podemos estar suponiendo que los 10.000 denarios eran denarios de plata, que igual es muchísimo dinero lo que debía este primer deudor al rey. Una suma absolutamente impagable en esa época y hoy en día tampoco. Estas monedas, estas deudas nos hablan del perdón. El rey obviamente es Dios y los deudores somos nosotros, porque le debemos a Dios, al rey, y también le debemos a nuestros hermanos en la fe. Si estas deudas, expresadas en monedas como nos trae nuestro Señor Jesucristo, nos hacen pensar y nos hacen ver en cuánto le debemos al Señor y en cuánto le debemos y nos deben nuestros hermanos en la fe, vamos a poder entender las palabras de nuestro Señor Jesús. Aquí Jesús trae una deuda impagable, grandísima, la deuda de los 10.000 talentos. Esta deuda representa lo que nosotros le debemos al Señor en el concepto de del perdón de los pecados, y cómo Dios nos perdona y nos absuelve de una culpa tan grande, de la pérdida de nuestras vidas y de nuestra salvación eterna, únicamente por su bondad, por su misericordia y por su gracia. Así también el Evangelio nos muestra cuánto nos cuesta perdonar a nosotros, a nuestros hermanos o a aquellos que nos ofenden, deudas insignificantemente más pequeñas. En la parábola vemos que Dios puede perdonar nuestros pecados, nuestras almas, nuestras vidas, y muchas veces nosotros no queremos perdonar deudas insignificantes que nuestro prójimo tiene hacia nosotros mismos. Quiere el Señor darnos la capacidad del perdón para poder entenderlo, para poder aplicarlo y para poder ponerlo en práctica. Nuestra fe, nuestra religión, el cristianismo, nos presenta en forma novedosa precisamente eso, la orden de perdonar a quienes nos ofenden. Y cuando nuestro Señor Jesucristo termina diciéndole a los discípulos y a nosotros, así también hará con ustedes mi Padre, si no se saben y no se quieren perdonar las deudas mutuamente, nos está diciendo que el perdón no es una opción, sino una orden directa de parte de Dios. Quiere el Señor darnos la capacidad, las ganas y el empeño de perdonar a todos los que nos ofendieron. Para terminar, tengamos un momento de oración.
Amado Padre Celestial, por las palabras de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñas el valor del perdón. Danos la fuerza para ponerla en práctica. Amén. Que el Señor te bendiga.